El Tiempo es el diario de mayor circulación en Colombia, puesto que tiene una trayectoria muy larga y se suelen enfocar en noticias de interés nacional. Pertenece a la casa editorial El Tiempo S.A., la cual se constituye de 5 empresas del Grupo Aval, fundada por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. El pasado 1 de noviembre, el medio El Tiempo publicó por su portal web una nota sobre la entrevista al abogado de Miguel Parra, el hombre que atacó a su novia con un hacha el 16 de octubre del presente año. En esta, el abogado describe a Parra dando detalles de su vida y su aparente comportamiento. Con esta publicación, El Tiempo afirmó que pretendía mostrar una postura neutral frente al caso y que su objetivo era presentar las dos partes de los hechos, pero en realidad el dicho intento de neutralidad solamente evidenció una gran falta de perspectiva de género dentro de su cubrimiento de la noticia. Por esta misma razón, la nota cuya redacción solo se le atribuye al Tiempo Bogotá fue ampliamente criticada tras su publicación, haciendo referencia al aparente intento del medio por defender a Parra, a quien se le imputó el cargo de intento de feminicidio. Hablamos con algunas personas sobre el manejo que el medio le dio a esta noticia, preguntándoles qué implicaciones tendría la narración que se evidencia en la publicación inicial. Valentina Giraldo, reportera con enfoque de género del medio De Pasillo, indica sobre la forma en la que se manejan estas noticias que no son solamente un hecho, sino que son todo un espectáculo, son una obra dramática y en tanto obra dramática es necesario conocer las partes, pero no solo es necesario conocer las partes, sino cargarlas de adjetivos. Y además que Hay una realidad, creo que hay un contexto, hay un país y, y es un país violento y es una sociedad que ha gestado eh, toda una, todo un repertorio de violencias hacia nosotras las mujeres que no se puede ignorar. Y que creo que hablar de neutralidad de cierta manera nubla un poco este panorama. Es que no se trata de neutralidad, sino se trata de hechos. Y los hechos son que un hombre intentó asesinar a una mujer. Sergio, reportero de Última Hora Colombia, menciona que la interpretación que muchos redactores, lectores, usuarios, periodistas le dimos a la noticia es que los argumentos dados por el abogado de alguna manera estaban justificando el proceder, el actuar del señor Parra. Entonces la rabia claramente existe, hay una indignación porque tal cual como se presentó la noticia, tal cual las declaraciones del abogado dan a entender o a interpretar que de alguna manera el tipo justificó el proceder violento contra la chica. Y es que mostrar las dos partes de la historia por cuestiones meramente informativas no está mal. Sin embargo, resulta importante hablar sobre la ética periodística de las personas encargadas de desarrollar este artículo, puesto que si bien El Tiempo se escudó en su neutralidad frente al tema, hay que resaltar que estamos hablando de un intento de feminicidio en un país con una fuerte historia machista, donde hasta ahora se empieza a reconocer la importancia de darle voz a las víctimas de estas violencias estructurales y hablar sobre neutralidad resulta casi nefasto. Debido a esto, los medios de comunicación tan grandes como El Tiempo deberían mantener una responsabilidad ética para con las víctimas de cualquier tipo de violencia y no publicar artículos donde se busque de alguna manera legitimar los actos del agresor. Lo que se está diciendo sobre este hombre, de que fue un error, de que es un hombre amoroso, de que cualquier persona comete errores, además estaba tomado. Creo que es más bien como la postura de sí, pues, puedo decir justificar, pero sí, quizá la postura de justificar toda una estructura y toda una historia de hombres y toda una historia de violencia hacia la mujer y de inscribirla simplemente como un error o como casos aislados. Además, es necesario entender la posición de poder que los medios ejercen no solamente frente a una historia o un caso, como lo fue el ataque a Ángela Ferro, sino también frente a las opiniones y constructos que el público pueda recibir. El ejercicio de convertir un caso de violencia basada en género en una narrativa con personajes, como lo indicó Valentina, es un claro ejemplo en el que la información presentada y exaltada y la ocultada u omitida puede afectar de manera importante el manejo de este y muchos otros casos de violencia que se presentan en el país.
En este sentido, es necesario reconsiderar y resaltar la importancia de los medios de incluir en este tipo de noticias la perspectiva de género.